Hola a todos, en este vídeo vamos a resolver una serie de problemas de construcción de triángulos. Si no lo habéis hecho ya, os recomiendo que visualicéis antes los vídeos sobre teoría básica de triángulos y sobre rectas y puntos notables de un triángulo. Os dejo enlaces en la descripción del vídeo. También os dejo un enlace a un PDF con los ejercicios que voy a resolver. La idea es que paréis el vídeo aquí, os descarguéis el PDF y que intentéis resolver el problema sin mirar el vídeo. Si no os salen o si queréis comprobar las soluciones, pues ya podéis darle al play, ¿de acuerdo? Entonces, en este vídeo voy a resolver una serie de problemas que yo denomino de nivel 0 y de nivel 1. Serían los que se resuelven en un curso de primero de bachillerato en España. Pensar en alumnos de 16 años. En un vídeo posterior subiremos el nivel y resolveremos problemas de nivel 2 y de nivel 3. Es decir, relativos al segundo de bachillerato o alumnos de 17 años. Bueno, pues en esta primera hoja vamos con 4 problemas de los más fáciles, es decir, de nivel 0. En el primero de ellos nos dicen, traza el triángulo cuyos 3 lados son AB, el de la figura, BC igual a 40 milímetros y AC es igual a 80 milímetros. Es decir, nos piden construir un triángulo dados los 3 lados, ¿vale? Entonces, siempre que tengáis que resolver problemas de este tipo, os aconsejo que escojáis una hoja en sucio y hagáis una esquemilla antes, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos que encontrar o que trazar un triángulo, así un triángulo ABC. Nos dan el lado AB, no sé lo que mide, pero bueno, vamos a medirlo, si veis. Pues unos 50 milímetros. 50 milímetros. Y nos dicen que el lado BC mide, este de aquí, 40, y el lado AC, este de acá, 80, ¿de acuerdo? Entonces, yo tengo de momento el punto A, o el vértice A, perdón, el triángulo, y el vértice B. Entonces, ¿cómo hallo el vértice C? Pues muy fácil, si sé que de A hasta C hay 80, simplemente abro el compás 80 y trazo un arco, ¿vale? Y lo mismo podría hacerse desde el vértice B, ¿de acuerdo? O sea, viendo el compás 40, pues trazo otro arco y ya encuentro el punto C. Es un problema muy, muy sencillo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a intentar resolverlo. Entonces, lo primero es BC, 40 milímetros. Pues nada, simplemente podéis medir los 40, intentar medirlo sobre una recta, ¿vale? Aquí ya tengo el lado AB, pues ahí puedo colocar la regla y decir, venga, estos son 40. Ya está. Pincháis en B, abrís 40 por ahí más o menos, ahí está, pues hacéis un arco, por ahí. Lado AC 80, pues vamos a medir los 80. Para ello necesitaría prolongar el lado este de aquí, ¿de acuerdo? Prolongamos el lado AB, ya puedo medir ahí los 80. 80 sería más o menos hasta aquí. Sería los 80. Recordad que siempre medir sobre una recta, medíais nunca sobre la regla, ¿vale? Es algo que siempre digo. Entonces, pinchando nada y abriendo hasta 80, por ahí más o menos, pues nada, trazo este arco, quedaría un poco para allá, tengo que prolongar un poquito el otro arco. Bueno, ahí más o menos. Entonces, aquí estaría el vértice C, ¿de acuerdo? Entonces, ya puedo trazar el triángulo. Sería el lado BC. Y ese de ahí, el lado AC. Fijaros que el triángulo tiene una forma diferente a lo que yo había supuesto en el esquema, ¿de acuerdo? El esquema es algo orientativo. La forma del triángulo puede ser totalmente diferente, ¿de acuerdo? Y no quiere decir que esté mal, ¿vale? Vamos con el problema número 2. Entonces nos piden trazar el triángulo cuyos 3 lados son AB, el de la figura, este de aquí, BC 40 milímetros y AC 30 milímetros. Pues nada, simplemente AC 30 milímetros, voy a medir desde A 30. Ahí están 30. Y BC 40 milímetros, pues desde B 40 milímetros. Entonces yo cojo y me hago un arco con centro en A y radio 30. Fijaos que el problema es exactamente igual que el de antes. Me dan los 3 lados de un triángulo y tengo que construirlo. Y desde B centro en B, radio 40. Aquí. ¿Qué pasa aquí? Pues
pasa que es imposible construir el triángulo, ¿de acuerdo? No se van a cruzar, no se van a cortar estos dos arcos de circunferencia. Entonces, ¿qué ocurre? Pues, si recordáis el vídeo de teoría, os decía que todo triángulo tiene que cumplir una serie de propiedades, entre ellas que cualquiera de sus lados, por ejemplo, el lado B, voy a llamarle C a ese lado, el lado C tiene que ser menor que la suma de los otros dos, menor que A más B, A y B serían estos dos, y mayor que la diferencia de A menos B, o de B menos A, me da igual. Entonces, en este caso, si fijáis, A más B son 40 más 30, esto serían 70. Y el lado C, podemos medirlo, son 90, ¿de acuerdo? El lado C son 90 milímetros. Entonces ya no se cumple esto de aquí, o sea, C 90 no es menor que A más B 70, ¿de acuerdo? Entonces es imposible construir ese triángulo, ¿de acuerdo? Entonces, con esto os quiero decir que no siempre podemos construir el triángulo con los datos que nos den, ¿de acuerdo? Habrá ocasiones en que los datos sean incompatibles con la construcción de un triángulo, ¿vale? Esto que os quede presente, ¿vale? Vamos a hacer el problema número 3. Entonces sería, traza un triángulo rectángulo, conocidos uno de sus catetos, AB, el segmento AB de la figura, y la hipotenusa BC, ¿de acuerdo? Hipotenusa BC igual a 70 milímetros. Entonces, pues nada, vamos a hacer otro esquema, como siempre. Entonces, yo sé que es un triángulo rectángulo y conocemos un cateto AB. Entonces, el otro cateto pues tiene que formar con él un ángulo recto, ¿de acuerdo? Un ángulo de 90 grados. Entonces, sería el lado C. Y la hipotenusa, que sería este lado de aquí, mide BC 70 milímetros. Entonces, como veis, es un problema bastante sencillo. Una cosa, siempre que nos pidan construir un triángulo, nos tienen que dar 3 datos, ¿de acuerdo? Para construir un triángulo necesitamos 3 datos. O sea, aquí veis que necesitamos los 3 lados del triángulo. Aquí necesitamos este lado de aquí. ¿Qué pasa? Son 2 datos. Lo que pasa es que el tercero nos lo están diciendo implícitamente al decirnos que es un triángulo rectángulo, ¿de acuerdo? Nos está diciendo, te doy el lado AB, te doy la hipotenusa y te doy el ángulo este de aquí, que son 90 grados, ¿vale? Entonces, con triángulo rectángulo nos están diciendo uno de los datos, ¿vale? Tener eso presente. Cualquier triángulo necesitáis 3 datos. Vale, pues este problema es muy fácil. Simplemente trazamos una perpendicular aquí. Sobre esa perpendicular estará el segundo de los catetos, ¿vale? Un poquillo más. Y bueno, pues sabiendo que la hipotenusa mide 70, desde B hasta C y 70, pues con un compás, simplemente pues ya está bien. De acuerdo, voy a trazar un... Si queréis lo trazo para acá. Vale, mido los 70 ahí. Y tengo que abrir hasta ahí, ¿de acuerdo? O sea, desde B abro 70. Ahí estaría. Entonces, hago un arco con 70. Y obviamente este de aquí es el vértice C del triángulo. Entonces, pues nada, simplemente falta trazar la hipotenusa. Sería esta de aquí. Y este sería el triángulo que me pide. Como veis, también un problema muy facilito. En cuanto al problema número 4, sería traza un triángulo isósceles, me dicen que es un triángulo isósceles, conocidos el lado desigual, AC de la figura, o sea, este es el lado desigual, y el ángulo en el vértice opuesto, es decir, el ángulo en el vértice B, el ángulo que se formaría aquí, que es un ángulo de 70 grados. Entonces, bueno, vamos a hacer, como siempre, el esquema. Tengo el lado AC y sé que es un triángulo isósceles, es decir, estos dos lados van a ser iguales, ¿de acuerdo? Este es el lado desigual, lo que dice en el enunciado. Entonces, este es el vértice B. Este sería un eje de simetría del triángulo. El triángulo sería simétrico con respecto a este eje de aquí, si queréis. Entonces, me dicen además que este ángulo de aquí, ese ángulo de ahí, son 70 grados, ¿de acuerdo? Vamos a ponerlo así, 70 grados. Entonces, bueno, el problema se puede hacer de muchas maneras. Yo voy a hacerlo de forma muy simplificada, ¿vale? Voy a hacerlo empleando matemáticas. Aunque geométricamente no sería correcto del todo, habría que empezarlo con trazados geométricos, pero bueno, sabiendo que los 3 ángulos de un triángulo, si recordáis el vídeo de las propiedades básicas de un triángulo, suman 180 grados, pues sé que estos dos son iguales, llamarles alfa y alfa, pues sería 180 grados, tiene que ser igual a alfa, o 2 alfa, perdón, más 70. Luego alfa es igual a
180 grados menos 70 dividido entre 2, ¿vale? O sea, 180 menos 70, 110 entre 2, 55 grados, ¿de acuerdo? Entonces, estos dos ángulos de aquí son 55 grados. Sabiendo eso, pues es súper fácil construir el triángulo. Simplemente cojo el transportador y me llevo pues, los 55 grados por cada lado. Alineo ahí, bueno, voy a prolongar un poquito esto porque para medir el ángulo necesito tener una cierta longitud, ¿vale? Entonces, yo pongo la cruz ahí en el punto C y alineo con el C. Entonces, empiezo a medir 10, 20, 30, así hasta 55 grados. ¿Vale? Entonces, el ángulo de 55 va a ser este de aquí. Y por el otro lado igual. Alineo ahí el 0, la cruz en el punto A, 10, 20, 30, 40, 50 y 55 sería ahí, ¿vale? Entonces, 1 con A. Con el vértice A y ahí tengo mi triángulo. Si queréis lo repaso un poquito. Ese de ahí y ese de ahí, ¿vale? Este de aquí sería el vértice B, ¿de acuerdo? Entonces, si queréis comprobar que aquí hay 70 grados, pues simplemente pues, podéis prolongar un poco este lado y mirarlo bien. Este y este de aquí. Ahora simplemente alineamos ahí con B. Y ahí veis que hay 70 grados, ¿de acuerdo? O sea que este lado, con este ángulo opuesto al lado AC serían 70 grados, tal y como me dicen en el enunciado. Como veis, también otro problema muy sencillo. Bueno, pues vamos con los ejercicios de la segunda hoja. Son un poco más difíciles, si queréis, que los de la primera hoja, pero bueno, no demasiado, ¿de acuerdo? Entonces, el primero de ellos sería trazar un triángulo rectángulo, conocidos uno de sus catetos, que es el segmento AB de aquí, y el ángulo opuesto alfa. Entonces, vamos a hacer, como siempre, una figura de análisis. O sea, nos piden trazar un triángulo rectángulo, algo así, ¿de acuerdo? Uno de sus ángulos, 90 grados. Y nos dan uno de los catetos, el AB. Entonces, nosotros tenemos que hallar el vértice C, ¿de acuerdo? Es nuestra incógnita. Entonces, nos dicen que el ángulo opuesto es alfa. Y nos lo dan aquí de forma gráfica. Entonces, bueno, el problema se puede plantear de muchas formas diferentes, ¿vale? Entonces, podríamos incluso medir este ángulo con el transportador, restarle a 90 y sería este de aquí. Y llevarlo aquí y ya tendría hecho el problema. Muy fácil. Yo lo voy a hacer de otra manera un poco alternativa, que es de forma gráfica exclusivamente. Entonces, lo que voy a hacer es, me voy a construir el ángulo alfa por aquí en un punto arbitrario, ¿vale? Y yo sé que si estas dos rectas cortan a esta otra, y este ángulo es alfa y este alfa, estas otras van a ser paralelas, ¿de acuerdo? Entonces, no tengo más que trazar una paralela a esta recta por el punto B, ¿de acuerdo? Ya tengo el punto C. Como veis, bastante facilito. Entonces, bueno, lo primero que tengo que hacer es trazarme la perpendicular al lado B por el punto A, ¿de acuerdo? Eso es lo primero que tengo que hacer. Vale, y ahora, en un punto de aquí arbitrario, que yo quiera, este de aquí, por ejemplo, llamarle punto 1, me tengo que llevar el ángulo alfa, ¿vale? ¿Cómo me llevo el ángulo de forma gráfica? Pues muy fácil. Simplemente cojo el compás, pincho en el vértice del ángulo y abro una magnitud, pues, la que yo quiera, ¿de acuerdo? Y con esa misma apertura, yo pincho en 1 y hago este arco, ¿vale? Entonces ahora, el valor del ángulo me puedo llevar con el valor de la cuerda, ¿de acuerdo? Yo intento abrir hasta encontrar cuánto vale la cuerda de ese ángulo, ¿vale? Este de aquí. Un poquillo más, quizá. Por ahí, bueno, por ahí más o menos. Ahí. Esto es el ángulo alfa, ¿vale? Este segmento. Entonces simplemente pincho aquí, ¿de acuerdo? Y ya haciendo esto tengo ahí el ángulo alfa. Simplemente uniendo el punto 1 con ese punto de ahí. Entonces lo único que me falta es hacer una
paralela, ¿de acuerdo a eso? Por el vértice paralela, y ahí tendré mi punto C, ¿de acuerdo? Sería el punto C. Recta paralela. El triángulo, pues si queréis lo repaso un poco, sería pues este de aquí, básicamente. Ese sería el resultado. Un triángulo rectángulo. Esto es un ángulo recto. Pues ya está el ejercicio. Vamos con el ejercicio número 2. Nos piden trazar un triángulo conocidos dos de sus lados. A ver el de la figura, este de aquí. El BC 45 milímetros, desde B hasta C. Y la altura sobre el lado AB. H sub C es igual a 30 milímetros, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues vamos a hacer otra figurilla por aquí. Entonces, nosotros tenemos el lado AB y nos falta por encontrar el vértice C, ¿de acuerdo? Entonces sabemos que este lado mide, el lado AB que nos dan, pues lo conocemos, unos 50 milímetros. Sabemos que el lado BC, o sea, esto de aquí mide 45. Y sabemos también que la altura sobre C mide 30. O sea, si vosotros trazáis una perpendicular desde C hasta el lado AB, la perpendicular, eso va a medir 30 milímetros, ¿de acuerdo? Entonces tengo ahí mis tres datos para construir el triángulo. Entonces es muy fácil encontrar el vértice C, porque sabemos que la distancia desde C hasta la recta esta que pasa por ahí por B son 30 milímetros. La distancia se mide sobre la perpendicular, ¿de acuerdo? Entonces, si yo hago una paralela a 30, ¿vale? Esa paralela tiene que pasar por C, ¿de acuerdo? Y ya después, pues, desde B con el compás hago 45 y ya encuentro el punto C ahí, ¿de acuerdo? Es una paralela a 30 más, con el compás abrir 45. Como veis, un problema muy sencillo. Entonces, lo primero que tengo que hacer es una paralela a 30. Para hacer una paralela necesito, en primer lugar, hacer una perpendicular para medir la distancia. ¿De acuerdo? Voy a hacerlo, si queréis, prolongo un poquito al lado este y lo voy a hacer aquí. Ahí hago una perpendicular y ahí debería medir los 30 milímetros. Ahí. Y ya me hago la paralela. Al lado AB. En esa paralela tiene que estar el vértice C, ¿de acuerdo? Entonces, yo cojo el compás y voy a abrir 45. 45 voy a medirlo, por ejemplo, si queréis. Así. 45 desde B estará ahí, ¿vale? Entonces, abriendo el compás 45, simplemente ahí estaría el punto C. Entonces, como si yo hago así y prolongo este arco, veis que hay dos soluciones. Podría también estar aquí en este punto de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues el problema admite dos soluciones. Ese punto de ahí le voy a llamar C sub 1, primera solución, y este de aquí le voy a llamar C sub 2, ¿de acuerdo? Entonces los triángulos serían este de aquí, sería la primera de las soluciones, y la segunda solución, si queréis la pongo con línea de trazos, sería más o menos ese de ahí, ¿vale? Sería mi segunda solución, ¿de acuerdo? O la segunda es un triángulo obtusángulo, un ángulo mayor de 90 grados. Queréis poner, podéis indicar aquí 30 para que la persona que corrige sepa lo que estáis haciendo, ¿vale? Y este podéis indicarle también el radio. Por ejemplo, desde B habéis pinchado con 45, pues lo indicáis aquí también. Ponéis, por ejemplo, así. Ponéis así radio 45. A veces es bueno indicar pues datos para que la persona que corrija
sepa que estáis haciendo el problema bien. Bueno, pues vamos con el problema número 3. Nos piden trazar el triángulo equilátero cuya altura sea el segmento CD de la figura, ¿vale? Esta sería la altura del triángulo. Entonces vamos a hacer nuestra figurilla de análisis. Entonces nos piden trazar un triángulo equilátero de vértices A, B y C. Y nos dan la altura, nos dan la perpendicular desde C al lado opuesto. Este punto le llaman D, ¿de acuerdo? Esto es una perpendicular. Entonces, este problema se puede hacer de muchas formas. Se puede hacer de forma, por ejemplo, sabiendo que los tres ángulos internos de un triángulo equilátero son iguales, es decir, son ángulos de 60 grados. Entonces, sabemos que este de aquí va a ser 30 grados y este también otros 30. Entonces, nos podemos llevar 30 grados aquí, otros 30 aquí y hacer una perpendicular al segmento C. Y ya tenemos el problema resuelto. Entonces, yo voy a intentar hacerlo de forma exclusivamente gráfica, ¿vale? De una forma un poco más, bueno, más gráfica. Entonces, nosotros sabemos que el triángulo equilátero tiene su circuncentro coincidente con su incentro, con su ortocentro y con su baricentro, ¿de acuerdo? O sea, los 4 puntos notables del triángulo coinciden en un triángulo equilátero. Entonces, yo puedo localizar este punto muy fácil sabiendo las propiedades de las medianas, ¿de acuerdo? Esto sería altura, mediana, bisectriz y mediatriz, ¿de acuerdo? Entonces, una de las propiedades de las medianas será que 2/3 de la mediana estaban desde el vértice del triángulo hasta el baricentro, ¿de acuerdo? Y un tercio restante estaba desde el baricentro hasta el pie de la mediana, ¿de acuerdo? Hasta este punto de aquí. Sabiendo eso, si yo divido esto en 3 partes iguales, he localizado este punto de aquí, ¿vale? Entonces, para dividirlo, voy a hacer eso en primer lugar. ¿Cómo lo divido? Pues utilizando el teorema de Tales, como siempre, ¿de acuerdo? Entonces, me llevo una recta arbitraria, con un ángulo de inclinación arbitrario. Puedo medir ahí 2 centímetros, 2 y 2, pero bueno, voy a hacerlo de forma exclusivamente gráfica, por una vez. Entonces, con el compás, me llevo 3 distancias, las que yo quiera, iguales, ¿de acuerdo? Viendo así, 2 y 3. Entonces ahora simplemente lo que tengo que hacer son paralelas. Hago una paralela 1, la última división, con el extremo aquí del segmento CD. Y me hago otra paralela por aquí. Y otra paralela por aquí. Vale, entonces aquí tengo ya este punto de aquí. Sería, pues, lo que he dicho antes. Circuncentro, incentro, ortocentro y baricentro. Vale, voy a poner aquí si queréis. O igual a G, si queréis, porque son los únicos que me van a hacer falta. Entonces, como sé que esto es el circuncentro, pues sé que la circunferencia circunscrita, es decir, aquella que pasa por los 3 vértices del triángulo, va a tener su centro ahí, ¿de acuerdo? Con lo cual, pasa por C. Entonces, simplemente, pinchándonos en el circuncentro y abriendo hasta el vértice C, pues ya sé que la circunferencia circunscrita es esta de aquí. ¿Vale? Entonces los otros 2 vértices van a estar aquí y aquí. Entonces lo único que me falta es trazar una perpendicular al segmento por el punto D. ¿Vale? Y ya tengo mi triángulo. Eso sería uno de los lados. Si queréis, aquí estaría el vértice A y el vértice B. Y ya ves, lo único que me falta es unir con C. Ahí. Y ahí. Como veis, lo he hecho el problema de forma exclusivamente gráfica. Se puede hacer de otras formas, midiendo con el transportador, etc. Pero por una vez he querido hacer un problema de forma exclusivamente gráfica. De hecho, todos se pueden hacer de forma exclusivamente gráfica. Bueno, y el último de los problemas nos dicen que tracemos un triángulo conocidos 2 de sus lados, nos dan el lado AC,
y el BC que mide 60 milímetros, ¿vale? Y la mediana sobre el lado AC, es decir, M sub B, que mide 50 milímetros. Bueno, pues, entonces, ¿qué nos dan aquí? Nos dan el lado AC, nosotros tenemos que encontrar el vértice B, el vértice que nos falta. Entonces, pues, el lado AC mide 50 milímetros, nos dicen que el BC mide 60, este mide 60, y la mediana sobre el lado AC, ¿vale? O sea, la mediana sub B, o sea, la mediana que va desde el vértice B hasta el punto medio del lado AC. Esa mediana, punto medio del lado AC, eso mide 50 milímetros, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, sabiendo estos datos veis que es un problema también muy fácil. Simplemente tenéis que encontrar primero el punto medio del lado AC, pinchar ahí con 50 y hacer un arco. Después, desde C con 60, ahí se tiene que cortar y tenéis que hallar el punto B ahí, ¿vale? Muy fácil. Entonces, para llegar al punto medio, pues puedo medir con lo más fácil. ¿Qué pasa? Como siempre digo, que está mucho más correcto hacer el problema de forma gráfica. En dibujo técnico, pues siempre buscamos que sea una tontería, pero bueno. Entonces, la idea sería hacer una mediatriz, ¿vale? Siempre que podáis, intentar hacerlo de forma gráfica, ¿vale? Entonces, hacemos la mediatriz, que no cuesta nada, del lado AC. Y tenemos el punto medio ahí. ¿Vale? Simplemente, pues si lo he hecho bien estará a 25, ¿de acuerdo? ¿Veis ahí, no? Son 50 el segmento, eso estará a 25. Entonces, tengo que pinchar desde aquí con 50 y desde ahí con 60. Entonces, para llevar las medidas, por ejemplo, me puedo trazar una línea en cualquier sitio, una recta, y llevarme esas medidas, ¿de acuerdo? Siempre digo que no hay que llevar las medidas sobre la regla, ¿de acuerdo? Hay que siempre llevarlas sobre el papel. Entonces, ahí voy a medir 50 y 60, que son las dos medidas que tengo que llevar con el compás. Vale, si podéis poner aquí. 50 y 60. La mediana mide 50. Entonces yo pincho con una abertura de 50 en el punto medio y me trazo un arco, ¿vale? Por ahí. Y el lado BC mide 60, pues pincho, hago una abertura de 60 y pincho en el vértice C. Ahí en el vértice C con 60 y ahí tengo el punto que buscaba, que es el vértice B del triángulo, ¿de acuerdo? Mi triángulo va a ser, pues eso, este de aquí, que voy a hacer ahora. Este es el triángulo que buscaba, ¿de acuerdo? Si queréis dejarlo más indicado, las dimensiones, pues podéis poner aquí, yo que sé, los radios. Siempre apuntando al centro, acotáis un poco los radios que habéis tomado. Por ejemplo, esto sería radio 50. Y este de aquí, apuntando a C, radio 60, ¿vale? Radio 60, ¿de acuerdo? Pues nada más, ya hemos acabado de hacer los problemas de nivel 0 y de nivel 1. Espero que hayáis comprendido todos los pasos que hemos dado en cada uno de los problemas. Pues nada más, muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.